Cada mes, durante casi 14 años, mi esposo enviaba dinero a su hermana enferma. Nunca sospeché nada hasta el día que la conocí en persona. Lo que descubrí ese día cambió mi vida para siempre. Buenos días, queridos televidentes. Mi nombre es Rosa. Tengo 76 años y hoy les comparto una historia de mi vida que guardé en secreto por mucho tiempo. Volvamos a 1965. Yo tenía apenas 16 años cuando conocí a Roberto. Era un joven guapo y trabajador con un futuro prometedor como camionero. En esos tiempos, ser trailero era un trabajo respetado. El pago era bueno. Y yo, una muchacha sencilla de los suburbios de Los Ángeles, hija de campesinos que emigraron del estado de Jalisco buscando una vida mejor, vi en él la oportunidad de formar una familia. Nos casamos después de 6 meses de noviazgo. Mi madre dijo que era muy rápido, que apenas conocía al muchacho, pero así eran las cosas en aquellos tiempos. Te enamorabas y te casabas rápido. No era como hoy en día donde las parejas viven juntas primero para ver si funciona. En ese entonces, nos casábamos por la iglesia con velo y corona, pidiendo la bendición de Dios para que el matrimonio durara para siempre. Nuestro comienzo fue difícil, como lo era para la mayoría de las parejas jóvenes. Vivíamos en un cuartito con cocineta en la parte de atrás de la casa de su tía. Roberto viajaba mucho, manejando la ruta Los Ángeles, Phoenix, Dallas. A veces se iba 3, 4 días. Yo entendía que era su trabajo. Siempre decía, Rosa, es por ti y por la familia que vamos a formar que manejo por todo este país. Pronto nació nuestro primer hijo, Carlos Eduardo. 2 años después llegó María Elena. Y 3 años después, José Antonio. 3 hijos que criar. Y ahí estaba yo, haciendo malabarismos entre pañales, biberones y los quehaceres del hogar mientras Roberto seguía en la carretera. Fue alrededor de nuestro 2º año de matrimonio cuando me habló de su hermana, Cecilia. Según Roberto, ella vivía en Phoenix y tenía problemas de salud. Nunca especificó exactamente qué enfermedad tenía. Solo decía que era grave y que necesitaba ayuda constante. Cada mes, sin falta, apartaba una buena parte de su salario para enviárselo. Rosa es mi única hermana. Nuestros padres ya fallecieron. Solo nos tenemos el uno al otro. No puedo abandonarla, me decía con esos ojos cafés que me convencían de todo. Y yo, ingenua como era, le creía. Hasta pensaba que era hermoso, ese amor de hermanos, esa preocupación. Muchas veces cuando el dinero escaseaba en casa, cuando no alcanzaba para los útiles escolares de los niños, o cuando los tenis de Carlos Eduardo ya estaban rotos, yo miraba el sobre que Roberto apartaba para Cecilia y sentía un dolor en el corazón, pero jamás lo cuestioné. Era su familia. Yo respetaba eso. Los años pasaron. Nuestra vida siguió siendo sencilla, pero estable. Vivíamos en una casita pequeña de 2 pisos en los suburbios. Los niños asistían a la escuela pública. Yo lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos, pero no nos faltaba de comer. Roberto ganaba razonablemente bien como trailero, aunque una parte considerable de su salario iba para esta Cecilia. Algo que yo encontraba extraño pero no cuestionaba mucho era el hecho de que nunca visitáramos a esta cuñada. Durante las fiestas, cumpleaños, nunca había una invitación para conocerla. Cuando yo lo sugería, Roberto siempre cambiaba de tema. Decía que ella era muy reservada, que no le gustaban las visitas, que el ambiente de su casa necesitaba estar controlado por su enfermedad. Algún día iremos, Rosa, pero ahora no es buen momento, siempre respondía. Y yo, criada para ser una buena esposa y no cuestionar las decisiones de mi marido, lo aceptaba. Hoy me pregunto cómo pude haber sido tan ciega, tan ingenua. Pero en esos días así era. Las mujeres aceptaban, se callaban, confiaban. La rutina era siempre la misma. Roberto salía a sus viajes, regresaba por unos días y se iba otra vez. Cuando decía que iba a Dallas, los viajes duraban más, generalmente una semana completa. Está más lejos, Rosa, y las cargas para Dallas siempre pagan más, explicaba.
y a mí me tenía sentido. Fue en 1978, cuando llevábamos 13 años de casados, que las cosas comenzaron a cambiar. Nuestros hijos estaban creciendo. Carlos Eduardo tenía 12 años, María Elena 10 y José Antonio 7. Yo había conseguido trabajo como ayudante de costura en una pequeña fábrica de ropa cerca de nuestra casa. No ganaba mucho, pero ayudaba con los gastos y me gustaba el trabajo. Siempre tuve maña para la costura. Lo aprendí de mi madre desde pequeña. Ese marzo de 1978 lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba arreglando las cosas de Roberto para otro viaje a Dallas. Como siempre hacía, lavé y planché sus camisas, separé sus calcetines, revisé si faltaba algún botón de su uniforme. Era una rutina que había seguido fielmente por años. Tomé su chamarra, esa chamarra azul marino que siempre usaba en los viajes, para revisar si necesitaba alguna reparación. Fue entonces cuando sentí algo en el bolsillo interior. Metí la mano y saqué una tarjeta de cumpleaños hecha a mano, decorada con puntitos de colores. Abrí la tarjeta y leí: «Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios te dé muchos años de vida y salud para seguir siendo el padre y esposo maravilloso que eres. Con todo nuestro amor, Cecilia y Daniela». Mi corazón se aceleró. Leí esas palabras una y otra vez, tratando de encontrar alguna explicación. ¿Padre? ¿Esposo? ¿Quién era Daniela? ¿Por qué su supuesta hermana enferma lo llamaba mi amor y esposo? El cumpleaños de Roberto había sido en febrero, un mes antes. Yo le había hecho un pastel sencillo. Compré un regalito pequeño, una cartera nueva porque la suya ya estaba muy gastada. Él apenas probó el pastel, dijo que estaba cansado del viaje y me agradeció el regalo sin mucho entusiasmo. Ahora entendía por qué esa reacción tan fría. Probablemente ya había celebrado con ellas, quienes quiera que fueran. Guardé la tarjeta en el bolsillo de mi delantal con las manos temblorosas. No enfrenté a Roberto en ese momento. Algo dentro de mí decía que necesitaba más pruebas. Necesitaba entender mejor qué estaba pasando antes de hacer cualquier acusación. Roberto se fue a otro viaje a Dallas al día siguiente, sin sospechar que yo había encontrado la tarjeta. Me besó en la frente como siempre, abrazó a los niños y prometió traerles una barra de chocolate a cada uno cuando regresara. La escena era tan familiar, tan normal. Pero ahora había una sombra sobre ella, una duda creciendo dentro de mí. En los días siguientes, estuve alerta a cualquier detalle, cualquier pista que pudiera ayudarme a entender qué estaba pasando. No se lo mencioné a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga Lupita, que vivía a un lado. Era un dolor, una sospecha que guardaba solo para mí. Fue el jueves de esa semana que recibí una llamada telefónica que lo cambiaría todo. El teléfono sonó alrededor de las 3 de la tarde. En esos tiempos, tener teléfono en las casas era poco común. Nosotros habíamos logrado instalar uno unos meses antes y era motivo de orgullo en el vecindario. ¿Bueno? Buenas tardes. Habla de la empresa de transportes Caminos del Oeste. ¿Podría hablar con el señor Roberto? No está. Está de viaje. Yo soy su esposa, Rosa. Señora Rosa, necesitamos hablar con él urgentemente. Tenemos una carga para Dallas que necesita salir hoy. El chofer que iba a llevarla tuvo un problema y pensamos en Roberto. Pero él ya está en Dallas, dije confundida. Salió el lunes por la mañana y debe estar por regresar pronto. Hubo silencio del otro lado de la línea. ¿En Dallas? Imposible, señora. La carga que debía llevar apenas estuvo lista anoche. No salió para Dallas esta semana. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi voz tembló al responder. Debe haber un error. Mi esposo salió para Dallas el lunes. Ha trabajado para ustedes por más de 15 años. Señora, lo sabemos. Por eso precisamente lo estamos llamando, pero no recogió ninguna carga para Dallas esta semana. Quizás usted está confundida. Colgué el teléfono con la mano temblorosa. No, yo no estaba confundida. Roberto me dijo claramente que iba a Dallas.
Me besó en la frente, abrazó a los niños y se fue con su maleta de viaje. ¿A dónde había ido? La duda crecía dentro de mí como un tumor. Esa misma semana, mientras buscaba los documentos de los niños para la reinscripción escolar, abrí el cajón donde Roberto guardaba sus papeles. Al fondo del cajón, escondido bajo varios documentos, encontré una chequera de un banco diferente al nuestro y un sobre con el nombre de Cecilia y una dirección en Phoenix. Anoté la dirección en un papel y lo guardé detrás de la foto en nuestro retrato de bodas. La ironía no se me escapó, escondiendo la evidencia de la posible traición de mi marido junto al recuerdo del día que juramos fidelidad uno al otro ante Dios. Los días que siguieron estuvieron llenos de angustia. Necesitaba saber la verdad, pero tenía miedo de lo que podría descubrir. ¿Y si Roberto tenía otra familia? ¿Y si esa Daniela mencionada en la tarjeta era su hija? ¿Cómo enfrentaría esta realidad con 3 hijos que criar y muy poca experiencia profesional? Pero siempre he sido una mujer de valor, aunque pareciera frágil por fuera. Decidí que iría a Phoenix a esa dirección a descubrir quién era realmente Cecilia y qué significaba en la vida de mi marido. Esperé hasta el próximo viaje de Roberto a Dallas, que sucedió 2 semanas después. El viernes, en cuanto él se fue, llevé a los niños a casa de mi amiga Lupita. Necesito hacer unas diligencias en Phoenix, le dije sin entrar en detalles. Regreso mañana en la noche. ¿Podrías cuidar a los niños? Lupita, siempre servicial, aceptó sin hacer muchas preguntas. Debió haber notado algo extraño en mi comportamiento durante los últimos días, pero respetó mi silencio. Tomé mis ahorros, dinero que guardaba escondido en la lata de café abuelita al fondo del gabinete de la cocina. No era mucho, pero cubriría el pasaje de camión redondo a Phoenix y dejaría algo para emergencias. Me puse mi mejor vestido, uno azul claro con florecitas que yo misma había cosido. Me peiné con cuidado y me apliqué un lápiz labial discreto. Quería verme presentable para enfrentar lo que fuera que encontrara en esa dirección en Phoenix. Tomé el camión en la terminal temprano por la mañana. El viaje a Phoenix tomaba unas 6 horas, pero para mí pareció una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que los demás pasajeros podían oírlo. ¿Qué encontraría? Estaba a punto de descubrir que toda mi vida de casada había sido una mentira. ¿O habría una explicación razonable para todo esto y regresaría a casa aliviada, riéndome de mi fértil imaginación? Cuando bajé del camión en Phoenix, tomé otro autobús urbano que me llevaría al vecindario indicado en la dirección. Era un barrio bonito, claramente más próspero que el mío. Las casas eran más grandes, los jardines bien cuidados, las calles más limpias. Finalmente llegué a la dirección. Era una casa de esquina pintada de color amarillo claro, con un jardín hermoso al frente y una pequeña tienda en el garaje. Un letrero discreto anunciaba: Taller de Cecilia, ropa a la medida. Respiré profundo y abrí el portón. El sonido del timbre hizo que mi corazón saltara. Estaba a punto de descubrir la verdad que cambiaría mi vida para siempre. Entré al pequeño taller tratando de controlar el temblor de mis manos. La tienda era hermosa, bien organizada con varias prendas de ropa exhibidas en colgadores y maniquíes. Telas de colores estaban acomodadas en estantes, mucho más lujosas que los retazos con los que yo cosía en casa. Era un ambiente acogedor, femenino, que bajo otras circunstancias hubiera admirado. Pero en ese momento cada detalle solo aumentaba mi angustia. Una joven apareció desde el fondo de la tienda. Debía tener unos 14 años, con el cabello castaño largo amarrado en una trenza y los ojos. Dios mío, esos ojos eran idénticos a los de mi Carlos Eduardo, idénticos a los de Roberto. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con una sonrisa amable. Me quedé paralizada por unos segundos, observando cada detalle de ese rostro joven, la forma de su nariz, la barbilla ligeramente cuadrada, hasta la manera en que sonreía con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Todo me recordaba a Roberto.
Busco a Cecilia, logré decir, mi voz apenas saliendo. Mi mamá salió a comprar materiales, pero mi papá está en casa. ¿Quiere hablar con él? ¿Tu papá? Esas dos simples palabras confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Daniela era la niña de la tarjeta de cumpleaños, la hija de mi esposo con otra mujer. Sí, por favor, respondí automáticamente, aunque no estaba preparada para lo que seguiría. Papi, hay una clienta aquí que te busca, gritó hacia el fondo de la casa. Los segundos que siguieron parecieron una eternidad. Escuché pasos acercándose, y luego ahí, parado en la puerta que separaba la tienda de la vivienda, estaba Roberto, mi esposo, el hombre que en ese preciso momento debería estar manejando un tráiler hacia Dallas. Nuestros ojos se encontraron y vi su rostro perder todo color. Sus ojos se abrieron enormes de puro terror. Por un instante pareció como si hubiera visto un fantasma, y quizás, de alguna manera eso era exactamente lo que era, el fantasma de la vida que había construido con mentiras finalmente viniendo a cobrar sus deudas. Rosa, murmuró tan suave que casi no lo escuché. La niña miró confundida de uno a otro. ¿Se conocen? Antes de que cualquiera de nosotros pudiera responder, una mujer entró por la puerta principal cargando bolsas. Era una mujer bonita, más o menos de mi edad, cabello bien arreglado, labios pintados de rojo, vestía un vestido elegante que seguramente costaba más que toda mi ropa junta. Ya regresé, mi amor. Encontré esa tela que la señora Wilson quería para el vestido de novia. Se detuvo cuando me vio. Perdón, no sabía que teníamos una clienta. Cecilia, dijo Roberto, su voz ahogada. Ella es Rosa. Ella me miró sin entender al principio. Luego, lentamente su rostro cambió. Primero confusión, luego sorpresa y finalmente la misma expresión de horror que había visto en la cara de Roberto. Rosa, tú... No completó la oración, pero no necesitaba hacerlo. Ella sabía quién era yo. Saqué la tarjeta de mi bolsa con manos temblorosas y la levanté. Encontré esto en su chamarra. Cecilia dejó caer las bolsas al suelo. Daniela nos miraba a todos, confundida, tratando de entender qué estaba pasando. Mami, papi, ¿quién es ella? Daniela, hijita, ve a tu cuarto, pidió Cecilia. Pero la niña no se movió. No, ella tiene derecho a saber, dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Después de todo, ella también es víctima en esta historia. Me volteé hacia la joven cuyos ojos ahora estaban llenos de miedo y confusión. Mi nombre es Rosa. He estado casada con tu padre por 13 años. Tenemos 3 hijos juntos. El rostro de la niña se contorsionó en shock. Miró a su padre, luego a su madre, buscando alguna negación, alguna señal de que lo que yo decía era mentira. Pero su silencio lo confirmaba todo. No es verdad, ¿verdad, papi?, suplicó, con lágrimas comenzando a rodar por su rostro. Dime que no es verdad. Roberto parecía haber envejecido 10 años en esos pocos minutos. Se pasó la mano por la cara, un gesto que yo conocía tan bien. Siempre lo hacía cuando estaba acorralado. Daniela, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? Interrumpió Cecilia, su voz temblando de ira. ¿Que tienes otra familia? ¿Que todo lo que nos has dicho todos estos años era mentira? Me senté en una silla cercana. Mis piernas ya no podían sostenerme. La tienda que minutos antes me había parecido tan acogedora, ahora me sofocaba. Miré alrededor y noté las fotografías en la pared. Roberto abrazando a Cecilia y Daniela, sonriendo en paseos, cumpleaños, momentos familiares que me fueron robados a mí y a mis hijos. ¿Cuánto tiempo?, pregunté mirando directamente a Roberto. ¿Desde cuándo has estado manteniendo esta doble vida? Él bajó la cabeza, incapaz de enfrentarme. Conocí a Cecilia en 1963, antes que a ti, Rosa. Cuando Cecilia quedó embarazada en 1964, yo ya estaba saliendo contigo. Yo no sabía qué hacer.
Entonces decidiste casarte conmigo y mantener 2 familias. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Por 14 años, Roberto, 14 años de mentiras, Cecilia se acercó a mí, sus ojos ahora llenos de lágrimas. Él me dijo que era viudo cuando nació Daniela, que no podía casarse conmigo oficialmente por la pensión de su primera esposa. Le creí, Rosa. Yo también le creí. Daniela, apoyada contra la pared, sollozaba en silencio. Mi corazón dolía por ella, esa niña inocente nacida en medio de tantas mentiras. ¿Y el dinero? Pregunté volteándome otra vez hacia Roberto. ¿El dinero que decías que enviabas a tu hermana enferma cada mes? Él no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Era obvio. El dinero que pudo haberle dado a mis hijos una mejor vida, que pudo haber pagado cursos, ropa nueva, tratamiento dental para María Elena, estaba siendo usado para mantener esta otra familia, esta casa bonita, esta tienda. ¿Tienes hijos?, preguntó Cecilia de repente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, manchando el lápiz labial rojo. 3, respondí. Carlos Eduardo de 12, María Elena de 10 y José Antonio de 7. Y dudé un momento, mi mano instintivamente yendo a mi vientre. Acabo de enterarme de que espero nuestro 4.º hijo. Roberto levantó la cabeza abruptamente al escuchar esto, el shock evidente en su rostro. Él no lo sabía. Apenas lo había confirmado la semana anterior, pero con toda esta situación no había encontrado el momento indicado para decirle. ¡Qué ironía del destino! ¿Embarazada?, murmuró, su rostro pálido como el papel. Sí, Roberto, vamos a tener otro hijo. Otro niño que abandonarás la mitad del tiempo para vivir tu otra vida. Cecilia se sentó también, viéndose tan destruida como yo me sentía. ¿Cómo pudiste, Roberto? ¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotras, a Daniela, a sus hijos? Me señaló, su voz ahogada por las lágrimas. Éramos 2 familias esperándote, creyendo en ti, amándote. Roberto parecía un animal acorralado. Miraba de una a la otra, buscando palabras que no llegaban. Finalmente dijo lo único que probablemente pensó que podría salvarlo. Las amo a ambas. Amo a las 2 familias. Por favor, traten de entender. No quería lastimar a nadie. La ira subió dentro de mí como una ola. ¿No querías lastimar a nadie? ¿Y qué estás haciendo ahora, Roberto? ¿Qué has estado haciendo todos estos años? Cada vez que salías de casa diciendo que ibas a trabajar para darnos una vida mejor, venías aquí. Cada vez que decías que estabas en Dallas, estabas aquí con ellas. Cada centavo que pudo haber ido para la educación de nuestros hijos, para mejorar nuestra casa, para darles lo que nosotros no tuvimos, lo gastaste aquí. Miré alrededor de la casa, mucho más cómoda que la pequeña casita de 2 pisos donde crié a mis hijos. Mira este lugar, Roberto. Mira la diferencia. Mientras yo lavaba ropa ajena para completar nuestro ingreso, tú le pusiste esta tienda a ella. Cecilia pareció darse cuenta de algo por primera vez. Dijiste que lavabas ropa ajena. Roberto me dijo que eras maestra, que tenías un buen sueldo, que no necesitabas ayuda económica. Me reí amargamente. ¿Maestra? Apenas terminé la primaria, Cecilia. Trabajo como ayudante de costura en una fábrica de ropa y lavo ropa ajena en mis ratos libres. Vivimos en una casita pequeña de 2 pisos en los suburbios de Los Ángeles. Nuestros hijos nunca han tenido un juguete caro, nunca han tomado vacaciones. Volteándome hacia Roberto, continué. Por eso siempre te resistías cuando sugería que ahorráramos para la educación de los niños. Por eso siempre cambiabas de tema cuando hablaba de renovar la casa. El dinero ya tenía un destino fijo, ¿verdad? Daniela, que había estado callada por un rato, de repente habló, su voz quebrada por los sollozos. Tengo hermanos y nunca lo supe. La pregunta, tan inocente y a la vez tan llena de dolor, rompió algo dentro de mí. Me acerqué a ella lentamente, como quien se acerca a un animal asustado. Sí, Daniela, tienes 3 hermanos.
Carlos Eduardo se parece mucho a ti. Tiene los mismos ojos. María Elena es tranquila como tú pareces ser. Y José Antonio es un remolino, pero tiene un corazón enorme. Ellos no saben de ti, así como tú no sabías de ellos. Las lágrimas fluían libremente por el rostro de la niña. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Era la pregunta que había estado resonando en mi mente desde el momento que encontré la tarjeta. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo continuaría mi vida sabiendo que todo lo que creía era una mentira? Roberto, quizás sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó acercarse a mí. Rosa, hablemos, resolvamos esto. No necesitamos tomar decisiones apresuradas. Di un paso atrás. No me toques, no quiero escuchar más mentiras. Cecilia, que había estado callada, de repente se puso de pie. Dormiste en mi casa anoche. Dijiste que te quedarías aquí hasta el domingo, que llevarías a Daniela al cine mañana. Se volteó hacia mí, un nuevo entendimiento en sus ojos. Cuando estaba contigo, te decía que viajaba a Dallas, ¿verdad? Y cuando estaba conmigo, te decía que estaba trabajando. Asentí, sintiendo una extraña conexión con esta mujer que hasta minutos antes era solo un nombre, una supuesta hermana enferma. ¿Te dijo que yo era su hermana?, preguntó incrédula. Sí, su hermana enferma que necesitaba ayuda económica constante. Así justificaba el dinero que enviaba cada mes. Cecilia negó con la cabeza, riendo sin humor. Y a mí me dijo que tenía un sobrino con problemas, hijo de un hermano que vivía en el norte del país, que lo estaba ayudando económicamente con los tratamientos. Nos miramos la una a la otra, dos mujeres engañadas por el mismo hombre, dos vidas construidas sobre mentiras. En ese momento me sentí más cerca de Cecilia que del hombre con quien había compartido mi cama por 13 años. Roberto comenzó a hablar otra vez, tratando de explicar, tratando de justificar lo injustificable, pero sus palabras eran huecas, vacías de significado. Hablaba de amor, de no querer lastimar a nadie, de cómo las cosas se le habían salido de control. Mientras él hablaba, una decisión se formaba dentro de mí. No sabía cómo sería mi vida de ahora en adelante, cómo criaría a 4 hijos sola, cómo enfrentaría a la sociedad como mujer separada en los años 70. Pero sabía con absoluta certeza que no podía permanecer casada con un hombre que había vivido de mentiras por tanto tiempo. Roberto, interrumpí su torrente de excusas. No quiero escuchar más. Voy a tomar el camión de regreso a Los Ángeles ahora. Cuando regreses a casa, quiero que recojas tus cosas y te vayas. No te quiero cerca de mí ni de mis hijos. Rosa, por favor, hablemos. No hay nada de qué hablar. Destruiste nuestra familia. Nos mentiste a mí, a nuestros hijos, a ellas. Señalé a Cecilia y Daniela. No hay vuelta atrás. Me di la vuelta para irme, pero miré una última vez a Cecilia y Daniela antes de hacerlo. Lamento que hayan pasado por esto. No lo merecen. Salí de la tienda a la soleada calle de Phoenix, sintiéndome extrañamente ligera, a pesar del dolor que desgarraba mi pecho. La verdad, por dolorosa que fuera, era liberadora. En el camión de regreso a Los Ángeles, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por mi rostro, comencé a planear los próximos pasos. ¿Cómo les diría a mis hijos? ¿Cómo sobreviviría económicamente? ¿Cómo reconstruiría mi vida de los pedazos rotos que Roberto dejó atrás? No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que ese día en Phoenix había sido el fin de una vida y el comienzo de otra. Una vida sin mentiras, sin traiciones. Una vida que, aunque incierta, sería auténticamente mía. Llegar a casa ese día fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Mientras el camión viajaba de Phoenix a Los Ángeles, miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo les diría a los niños? ¿Qué diría a los vecinos? ¿Cómo sobreviviríamos económicamente? Cuando llegué a casa ya era de noche. Recogí a mis hijos de casa de Lupita, quien inmediatamente notó que algo andaba mal.
Mis ojos hinchados y la expresión desolada en mi rostro debieron delatarme. ¿Pasó algo, Rosa?, preguntó suavemente mientras los niños jugaban en la sala. Después hablamos. Fue todo lo que pude decir. Llevé a los niños a casa y traté de actuar con normalidad, pero Carlos Eduardo, siempre tan observador, notó que no estaba bien. «Mami, ¿estás enferma?», preguntó. Sus ojos, tan similares a los de Daniela, ahora lo sabía, llenos de preocupación. «No, hijo, solo un poco cansada del viaje», respondí forzando una sonrisa. Acosté a los niños temprano esa noche, contando un cuento en el que apenas podía concentrarme para recordarlo. Cuando finalmente cerré la puerta de su cuarto, me derrumbé en el sillón de la sala y lloré como nunca había llorado antes. Lloré por mí, por mis hijos, hasta por Cecilia y Daniela, todas víctimas de la red de mentiras de Roberto. El domingo, Roberto debía regresar de su viaje a Dallas. Pasé todo el día ensayando mentalmente lo que le diría, cómo exigiría que se fuera de la casa. Pero él no llegó ese domingo ni el lunes. El martes, cuando los niños ya preguntaban insistentemente por su padre, recibí una llamada de la empresa de transportes. Roberto había renunciado. No dio explicaciones, solo dejó una carta renunciando a su puesto y nunca volvió a aparecer. Fue entonces que entendí que no regresaría, que no tendría el valor de enfrentar lo que había hecho. Nos abandonaría a mí y a los niños, tal como probablemente había abandonado a Cecilia y Daniela. Los días que siguieron fueron de pura desesperación. El dinero que habíamos ahorrado era poco. Apenas cubriría un mes de gastos. Mi salario como ayudante de costura no sería suficiente para mantener la casa y 4 hijos. 3 ya nacidos y 1 en camino. Fue en este momento que la costura, la habilidad que aprendí de mi madre desde pequeña, se convirtió en mi salvavidas. Comencé a aceptar pequeños trabajos de reparación y arreglos para el vecindario. Puse anuncios en los mercaditos locales. Ofrecía mis servicios en la puerta de la escuela cuando recogía a los niños. Al principio era tan poco que apenas hacía diferencia en el presupuesto. Pero gradualmente la clientela fue creciendo. La gente comenzó a buscarme, no solo para reparaciones, sino para hacer ropa nueva, cortinas, manteles. Mi trabajo era pulcro y mis precios justos. Pronto la sala de nuestra pequeña casa se transformó en un taller improvisado con retazos de tela, hilos y una vieja máquina de coser que había comprado de segunda mano. Mientras tanto, mi vientre crecía, al igual que la curiosidad del vecindario. En los años 70, una mujer sola, embarazada, criando 3 hijos, era objeto de muchos comentarios y miradas de desaprobación. Inventé una historia de que Roberto había encontrado un mejor trabajo en otro estado y que pronto nos mudaríamos allá. Era más fácil que explicar la verdad, que exponer a mis hijos a la vergüenza de tener un padre que llevó una doble vida. Recuerdo claramente el día que recibí una llamada inesperada. Era Cecilia. «Rosa, habla Cecilia de Phoenix». Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería? Tenía noticias de Roberto. ¿Roberto regresó allá?, preguntó su voz tensa. «No», respondí. «No ha regresado. Renunció a la empresa de transportes y desapareció». Hubo silencio del otro lado de la línea, luego un suspiro. «Aquí tampoco. Desapareció sin dejar rastro. Solo dejó una carta pidiendo perdón, diciendo que no merecía a ninguna de nosotras». No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Enojo, por supuesto, de que abandonara a los niños, pero también un extraño alivio de no tener que enfrentarlo, de no tener que escuchar más de sus mentiras. «¿Cómo estás?», preguntó Cecilia, sorprendiéndome con la preocupación genuina en su voz. «Sobreviviendo», respondí honestamente. «¿Y tú y Daniela?» «Sobreviviendo también. Al menos la tienda nos está manteniendo». Otro silencio, luego continuó. «Rosa, si te enteras de dónde está, avísame. No por mí, sino por Daniela. Ella necesita respuestas». «Por supuesto», prometí.
Y si tú te enteras de algo, házmelo saber también. Mis hijos también merecen saber. Colgamos con una extraña sensación de camaradería. Éramos dos mujeres abandonadas por el mismo hombre, dos madres tratando de proteger a sus hijos del dolor del rechazo. En agosto de 1978 nació mi hija menor, Beatriz. El parto fue difícil, complicado por el estrés y las preocupaciones de los últimos meses. Pero cuando sostuve a esa pequeñita en mis brazos, un nuevo sentimiento de determinación nació en mí. Criaría a esos 4 hijos sola, con dignidad, y haría todo para que nunca les faltara lo esencial. Los meses que siguieron fueron de mucho trabajo y poco descanso. Cosía durante el día mientras Beatriz dormía y por las noches después de que los niños se acostaban. Los mayores ayudaban como podían. Carlos Eduardo haciendo pequeñas entregas de ropa terminada. María Elena cuidando a la bebé mientras yo trabajaba. José Antonio ayudando con las labores del hogar. En 1979 solicité el divorcio. No sabía dónde estaba Roberto, pero su abandono hizo el proceso más fácil. Fue doloroso tener que explicarle todo al abogado, ver la historia registrada en documentos oficiales, pero necesitaba ese divorcio. Necesitaba ese papel que dijera que era libre, que podía reconstruir mi vida. El vecindario, por supuesto, hablaba. En esa época, ser mujer divorciada era casi un estigma. Había miradas de lástima, murmullos cuando pasaba. Algunas amistades se alejaron como si el divorcio fuera contagioso, pero otras, como Lupita, se mantuvieron a mi lado, ofreciendo apoyo y amistad cuando más lo necesitaba. Fue por esos tiempos que recibí una propuesta que cambiaría mi vida. La señora Wilson, una clienta fiel para quien hacía varios trabajos de costura, era dueña de una pequeña mercería en el centro del barrio. Un día apareció en mi casa con una propuesta. Rosa, estoy pensando en expandir mi tienda. Quiero abrir un espacio de confección de vestidos, pero necesito a alguien que entienda el negocio, que tenga buen gusto y manos hábiles. Pensé en ti. La propuesta era tentadora. Un salario fijo, mejor que en la fábrica donde trabajaba como ayudante, y comisión por las piezas vendidas. Acepté de inmediato, viendo una oportunidad de mejorar la vida de mis hijos. Trabajé duro en la tienda de la señora Wilson durante el día y continué con mis trabajos extras por las noches. Gradualmente, comencé a crear mis propias piezas, diseños sencillos pero elegantes que gustaban a las clientas. La señora Wilson, notando mi talento, comenzó a darme más libertad creativa. En 1980, un año después de comenzar en la tienda, recibí otra llamada inesperada de Cecilia. Rosa, necesito tu ayuda, dijo, su voz ahogada. Me contó que su tienda andaba mal, que las deudas se acumulaban, que no sabía cómo proceder. Roberto nunca había dado señales de vida, y ella y Daniela estaban a punto de perder su casa. No sé cómo explicar qué me motivó. Quizás solidaridad femenina. Quizás el recuerdo de la mirada asustada de Daniela ese día en Phoenix. Quizás el pensamiento de que pudo haber sido yo en su lugar. Sin mucha reflexión, me escuché decir: «Ven a Los Ángeles, conozco a alguien que necesita una vendedora de telas». 2 semanas después, Cecilia y Daniela llegaron a Los Ángeles con pocas maletas y muchos sueños rotos. Les renté un cuarto en casa de Lupita, quien después de escuchar toda la historia accedió a ayudar. Presenté a Cecilia con la señora Wilson, quien, impresionada con su conocimiento de telas y su trato con las clientas, la contrató de inmediato. Daniela, entonces de 15 años, entró a la misma escuela que mis hijos, aunque en grados diferentes por la edad. Fue extraño al principio, este arreglo improbable. Mis hijos, a quienes finalmente tuve que contarles la verdad sobre su padre, estaban confundidos, heridos, especialmente Carlos Eduardo, quien a los 13 años ya entendía perfectamente lo que su padre había hecho. «¿Por qué las estás ayudando, mami?», me preguntó un día, su voz cargada de dolor. «Nos abandonó por ellas». «No, hijo», respondí sosteniendo sus manos en las mías. «Tu padre nos abandonó por él mismo, por sus propias decisiones equivocadas.
Cecilia y Daniela son víctimas igual que nosotros. Y en este mundo, las mujeres necesitamos ayudarnos unas a otras. Gradualmente, una extraña amistad comenzó a formarse entre nuestras familias. Cecilia, que inicialmente parecía incómoda con mi generosidad, comenzó a corresponder de las maneras que podía. Traía golosinas para los niños. Ayudaba a María Elena con las clases de matemáticas, materia en la que ella sobresalía. Se ofrecía a cuidar a Beatriz cuando yo necesitaba trabajar hasta tarde. Daniela, después del rechazo inicial, comenzó a acercarse a mis hijos, especialmente a Carlos Eduardo. Los dos descubrieron que además de su apariencia, compartían el amor por los libros y las historias. Era doloroso y a la vez reconfortante verlos juntos, descubriendo ese vínculo fraternal tardío. En 1981, la señora Wilson decidió retirarse y ofreció la tienda en venta. El precio estaba fuera de mis posibilidades, pero ella, que se había convertido casi en una segunda madre para mí, propuso un trato. Podría pagar en mensualidades mientras manejaba el negocio. Fue entonces que tuve una idea audaz. Llamé a Cecilia para una plática. ¿Qué tal si nos hacemos socias?, propuse. Tú entiendes de ventas y telas. Yo entiendo de confección. Juntas podemos transformar esta tienda en algo más grande. Ella me miró con sorpresa y luego con emoción. ¿Confiarías en mí así, Rosa? No fuiste tú quien me mintió, Cecilia. Fue él quien nos mintió a ambas. Así nació Nuevo Comienzo Modas, un nombre que reflejaba perfectamente nuestra historia. Cecilia se encargaba de las ventas y la administración. Yo manejaba la creación y producción. Al principio éramos solo nosotras dos trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, pero pronto el negocio comenzó a crecer y pudimos contratar ayudantes. Los años pasaron y la tienda prosperó. Nos mudamos a un espacio más grande, contratamos más costureras, expandimos la línea de productos. Hasta comenzamos a surtir uniformes a algunas empresas locales, incluyendo irónicamente a la misma empresa de transportes donde Roberto había trabajado. Los niños crecieron. Carlos Eduardo, siempre estudioso, ganó una beca para la universidad y se graduó de ingeniero. María Elena siguió mis pasos y se interesó en la moda, convirtiéndose en una talentosa diseñadora que trajo nuevas ideas al negocio. José Antonio, con su manera comunicativa, naturalmente se hizo cargo del área de ventas cuando Cecilia comenzó a reducir su ritmo por la edad. Y Beatriz, mi más pequeña, nacida en medio de tanta turbulencia, creció siendo una joven fuerte y determinada, estudiando derecho y defendiendo causas de mujeres como su madre. Daniela, la hija de Cecilia, se graduó en administración de empresas y trajo un nuevo nivel de profesionalismo al negocio. Fue ella quien sugirió expandirnos a otras áreas, quien organizó nuestro sistema financiero, quien nos guió a través de complicadas leyes fiscales y laborales. La vida no fue fácil, pero fue honesta y digna. Nunca volvimos a saber de Roberto. Años después llegó la noticia de que había muerto en un accidente de carretera en algún lugar del sur. Sentí una extraña mezcla de emociones: tristeza por el padre de mis hijos, enojo con el hombre que nos abandonó, y finalmente una especie de paz al tener un cierre. Cuando miro hacia atrás a esa joven asustada que descubrió la traición de su esposo en 1978, apenas reconozco a la mujer en que me convertí. El camino fue duro, lleno de obstáculos, pero cada desafío me fortaleció. Cada dificultad me enseñó algo nuevo. La tarjeta de cumpleaños que encontré en el bolsillo de la chamarra de Roberto pudo haber destruido mi vida, pero terminó siendo el comienzo de un viaje de autodescubrimiento y superación. El dolor de la traición se transformó en fuerza para reconstruir no solo mi vida, sino las vidas de todos a mi alrededor. Y lo más sorprendente de todo, la mujer a quien más temía, la que representaba la traición de Roberto, se convirtió en mi aliada, mi socia, mi amiga. Cecilia y yo, dos mujeres engañadas por el mismo hombre, encontramos en la otra la fuerza para seguir adelante,
demostrando que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de tragedias. Los años 80 trajeron muchos cambios a Estados Unidos y a mi vida. Mientras el país vivía la era Reagan y soñaba con prosperidad, yo estaba construyendo mi propio camino de liberación. Nuestra tienda Nuevo Comienzo Modas crecía cada año, convirtiéndose en una referencia en el barrio. Lo que comenzó como un pequeño negocio de 2 mujeres, desesperadas se transformó en una empresa sólida que empleaba a más de 15 costureras y 3 vendedoras. No fue fácil. Al principio muchos proveedores no tomaban en serio a 2 mujeres divorciadas tratando de manejar un negocio. Recuerdo a un representante de telas que insistía en hablar solo con el dueño cuando venía a la tienda. Cecilia, siempre más diplomática que yo, sonreía y decía, ¿está hablando con ella? Bueno, con ambas dueñas. En 1983 nos expandimos a un local 3 veces más grande en la avenida principal del barrio. Sacamos un préstamo bancario, otro desafío inmenso para mujeres en esa época. El gerente solo lo aprobó después de que Carlos Eduardo, entonces de 18 años, firmara como aval, aunque todos los bienes eran nuestros. Ese era el mundo en que vivíamos, donde una firma masculina valía más que todo el historial de éxito de una empresa manejada por mujeres. Pero no dejamos que estas barreras nos detuvieran. La nueva tienda tenía un gran aparador donde exhibíamos nuestras mejores creaciones. En la parte de atrás montamos un taller más grande con máquinas industriales que nos permitían aceptar pedidos más grandes. Pronto estábamos surtiendo uniformes para escuelas, negocios y hasta algunos hospitales de la región. María Elena, mi hija, entonces de 16 años, se reveló como una diseñadora natural. Comenzó dibujando modelos sencillos para nuestras clientas más jóvenes, y pronto sus creaciones estaban entre las más buscadas de la tienda. Ver su talento florecer fue una de las alegrías más grandes de esos años. Era como si todo el sacrificio, todas las noches sin dormir, todo el trabajo duro hubiera valido la pena solo para ver a mis hijos encontrando sus propios caminos. Carlos Eduardo entró a la Universidad de Ingeniería en 1984 con una beca completa por su excepcional desempeño académico. Recuerdo el día de su graduación en 1989 como si fuera ayer, sentada en el auditorio entre Cecilia y mis otros hijos. No pude contener las lágrimas cuando lo vi recibir su título, tan elegante en su traje prestado de un primo. En ese momento pensé en Roberto, en cómo había perdido el privilegio de ver a su hijo convertirse en un hombre tan admirable. José Antonio, siempre el más extrovertido de mis hijos, encontró su lugar en las ventas. Desde la adolescencia ayudaba en la tienda los sábados, encantando a las clientas con su carisma natural. Cuando cumplió 18 años en 1989, ya era nuestro vendedor principal con un talento especial para negociar con proveedores y ganar nuevos clientes. Y Beatriz, mi más pequeña, nacida en medio de esa tormenta de 1978, creció como una niña fuerte y determinada. Desde temprana edad, mostró una inteligencia aguda y un sentido de justicia que a menudo me sorprendía. Cuando una maestra sugirió que debería seguir una carrera en corte y confección, como su madre, Beatriz, entonces de solo 10 años, respondió que quería ser abogada para defender mujeres como su madre, que tuvieron que luchar contra todo y todos para sobrevivir. Daniela, la hija de Cecilia, se graduó en Administración de Empresas en 1986 y trajo una nueva perspectiva a nuestro negocio. Con su conocimiento implementamos un sistema de control financiero más eficiente. Nos expandimos a nuevas líneas de productos y hasta abrimos una pequeña sucursal en un área vecina. Ella y Carlos Eduardo trabajaron juntos en las estrategias de crecimiento de la empresa, combinando ingeniería y administración para optimizar nuestros procesos. Era fascinante ver cómo los medio hermanos, que solo se conocieron en la adolescencia, desarrollaron una relación tan cercana y colaborativa. Daniela y Carlos Eduardo tenían la misma mirada analítica, la misma determinación tranquila.
María Elena y Daniela compartían un refinado sentido estético, aunque expresado de maneras diferentes, una en la moda, la otra en la impecable organización de hojas de cálculo y reportes. No puedo decir que todo fue perfecto. Hubo momentos difíciles, discusiones acaloradas, decisiones disputadas como en cualquier familia. Y sí, nos habíamos convertido en una familia poco convencional, unida por lazos más fuertes que la sangre. Estuvo la recesión económica de principios de los 80, los diversos planes económicos que voltearon de cabeza nuestra planeación, la inflación galopante que hacía casi imposible poner precio a nuestros productos. En 1986, durante una crisis económica, casi lo perdimos todo. Los precios congelados combinados con escasez de materias primas nos pusieron en una posición imposible. Recuerdo noches sin dormir sentada en la mesa de la cocina, con Cecilia y Daniela, tratando de encontrar una salida del laberinto económico en que el país se había metido. Fue Carlos Eduardo quien sugirió que diversificáramos con servicios de reparación y ajustes que podían cobrarse por horas de trabajo y no solo por el valor del producto final. José Antonio encontró una cooperativa de productores de algodón en zonas rurales que aceptaba términos que nos permitieron sobrevivir en el mercado congelado. Y María Elena creó una línea de accesorios hechos con retazos que se habrían desechado, transformando potencial desperdicio en una nueva fuente de ingresos. Una vez más, la adversidad nos fortaleció en lugar de derrotarnos. Salimos de la crisis económica más fuertes, más diversificadas y más unidas como familia y como empresa. En 1990, cuando el país entró en otra recesión, enfrentamos otra crisis. Habíamos ahorrado por años para comprar una propiedad más grande para la tienda, y de repente, una gran parte de ese dinero estaba inaccesible. Hubo meses de penurias, reorganización, trabajo aún más intenso. Fue durante esta época que Cecilia comenzó a mostrar las primeras señales de fatiga. Mayor que yo por unos años, ya estaba en sus 50 y el estrés de años anteriores había cobrado su cuota. Comenzó con pequeñas cosas: dolores de cabeza frecuentes, falta de apetito, cansancio que no pasaba con el descanso. A principios de 1991 llegó el diagnóstico que nos devastó. Cáncer de mama ya en etapa avanzada. Cecilia había ignorado las señales, demasiado ocupada cuidando del negocio, demasiado ocupada asegurando el futuro de Daniela. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa emocional. Cirugía, quimioterapia, radiación. Días buenos seguidos de días terribles. Daniela, devastada por la posibilidad de perder a su madre, encontró fuerzas para seguir manejando la tienda mientras yo acompañaba a Cecilia a los tratamientos. Era extraño cómo la vida daba la vuelta completa. Ahí estaba yo cuidando a la mujer que alguna vez consideré mi rival, la otra mujer en la vida de mi marido, sosteniendo su mano durante las sesiones de quimioterapia, ayudando a los dos a comer en los días que estaba demasiado débil para levantar una cuchara, leyéndole cuando sus ojos estaban demasiado cansados para enfocarse en las palabras. Una de esas tardes en el hospital, mientras esperábamos al doctor, Cecilia sostuvo mi mano y dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes, Rosa? Cuando apareciste en esa tienda en Phoenix, pensé que era el peor día de mi vida. Pero hoy veo que fue el mejor. Ese día me liberó de una vida de mentiras y me trajo a ti, la mejor amiga que he tenido. No pude responder. La emoción cerraba mi garganta. Solo apreté su mano con fuerza y ella lo sintió, sabiendo que entendía todo lo que yo no podía decir. Cecilia luchó valientemente por 4 años. Tuvo períodos de remisión cuando regresaba a trabajar medio tiempo en la tienda, siempre con un pañuelo de colores cubriendo su cabeza sin pelo. Tuvo recaídas que la llevaban de vuelta al hospital por semanas. En 1995, en el cumpleaños 30 de Daniela, nos dejó pacíficamente en su cama, sosteniendo mi mano de un lado y la de su hija del otro. El dolor fue profundo, no solo para Daniela, sino para todos nosotros.
Cecilia se había convertido en el corazón de nuestra extraña familia recompuesta. Su ausencia dejó un vacío que parecía imposible de llenar. La tienda, aunque continuaba funcionando bajo la competente administración de Daniela y mis hijos, parecía menos viva sin su presencia. Fue durante este periodo de luto que tomé una decisión que sorprendió a todos. Usando mis ahorros y un préstamo que Carlos Eduardo me ayudó a conseguir, compré una casa más grande con espacio suficiente para todos nosotros, yo, mis 4 hijos y Daniela si ella quería unirse. Recuerdo la expresión en su rostro cuando le hice la invitación. Una mezcla de sorpresa, emoción y un toque de vacilación. ¿Estás segura, Rosa? ¿No sería extraño para tus hijos? Mis hijos te han considerado familia por años, Daniela, y yo también. Tu madre fue como una hermana para mí, y tú eres como una hija. Nuestra familia nunca ha sido convencional de todas formas. Ella aceptó, y así comenzamos un nuevo capítulo. La casa nueva, aunque no lujosa, era espaciosa y acogedora. Todos tenían su propio cuarto, y todavía había espacio para un cuarto de costura donde yo continuaba creando, aunque pasara menos tiempo en la tienda. Carlos Eduardo se casó en 1996 con Ana, una colega de la firma de ingeniería donde trabajaba. Al año siguiente nació mi primer nieto, Gabriel. Sostenerlo en mis brazos por primera vez fue una experiencia indescriptible. Mirando esa carita perfecta, pensé en todo el viaje que me trajo allí. La tarjeta de cumpleaños en el bolsillo de Roberto, el descubrimiento en Phoenix, los años de lucha para reconstruir mi vida, la amistad improbable con Cecilia, el crecimiento de la tienda, las crisis superadas, cada dificultad, cada lágrima, cada noche de trabajo hasta el agotamiento. Todo había valido la pena para llegar a ese momento, para ver a mi familia creciendo, próspera, unida de una manera que nunca imaginé posible. María Elena se graduó en diseño de modas en 1998 y tomó completamente la dirección creativa de la tienda. Su talento elevó nuestras creaciones a un nuevo nivel, atrayendo una clientela más diversa y expandiendo nuestra reputación más allá del barrio. José Antonio se casó joven, a los 23, con su novia de la preparatoria y tuvo 2 hijos en rápida sucesión. A pesar de las responsabilidades familiares tempranas, nunca dejó de contribuir al negocio, convirtiéndose en nuestro director comercial y principal responsable de negociaciones con proveedores y clientes corporativos. Beatriz, mi más pequeña, completó la carrera de Derecho en 1999, y aunque abrió su propio despacho, siempre dedicó parte de su tiempo a cuidar los aspectos legales de nuestra empresa, asegurándose de que todo estuviera en cumplimiento con las leyes laborales e impositivas. Y Daniela, quien inicialmente pensó en construir su carrera en una gran empresa, decidió quedarse en el negocio familiar, asumiendo el rol que su madre había dejado y expandiéndolo. Bajo su eficiente administración, abrimos 2 sucursales más para finales de los 90, transformando el pequeño negocio de ropa, nacido de la adversidad, en una red respetada en el comercio local. Mientras el nuevo milenio se acercaba, miré hacia atrás y apenas podía creer la transformación de mi vida. De la joven ingenua que creía ciegamente en su marido a la respetada empresaria que había criado 4 hijos con dignidad. De la mujer traicionada y abandonada a la matriarca de una familia poco convencional, pero extremadamente unida. Las cicatrices todavía estaban ahí. Por supuesto, había momentos en que el recuerdo de la traición aún dolía, cuando la ausencia de Cecilia aún pesaba, cuando el cansancio de años de lucha amenazaba con vencerme. Pero estas cicatrices se habían convertido en marcas de una batalla ganada, testigos silenciosos de mi capacidad de superar, de reinventarme, de transformar dolor en fuerza. Como decía mi madre, Dios escribe derecho con líneas torcidas. Lo que parecía ser el fin de mi mundo ese sábado en Phoenix terminó siendo el comienzo de una vida más auténtica, más plena y sorprendentemente más feliz de lo que jamás imaginé posible. El nuevo milenio
llegó trayendo transformaciones al mundo y reflexiones profundas para mí. A los 76 años, mirando hacia atrás, veo una vida que nunca pude haber imaginado cuando era esa joven asustada de 1978, descubriendo la traición de su esposo. El año 2000 fue especial para nuestra familia. Celebramos 20 años de Nuevo Comienzo Modas, con una celebración que reunió a empleados antiguos y nuevos, clientas fieles, proveedores que se habían vuelto amigos y, por supuesto, toda nuestra familia poco convencional. Recuerdo estar en el pequeño escenario improvisado, mirando esa sala llena de rostros sonrientes y sintiendo una ola de gratitud tan intensa que apenas podía hablar. Daniela estaba a mi lado, sosteniendo mi mano como si sintiera mi emoción. La hija que la vida me dio, no por sangre, sino por un destino que transformó tragedia en bendición. En ese momento sentí la presencia de Cecilia, como si estuviera ahí sonriendo con esa sonrisa cálida que mantenía hasta en los días más difíciles de su enfermedad. Empezamos como dos mujeres rotas, finalmente logré decir, con hijos que criar y corazones quebrados. Teníamos poco más que nuestras manos, nuestra determinación y una habilidad con aguja e hilo. Mírenos ahora. Las lágrimas fluían libremente por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de reconocimiento por el camino recorrido, por vidas transformadas, por el legado que estábamos construyendo. El negocio continuó prosperando en los años siguientes. En 2002 nos expandimos al sector de uniformes corporativos, un mercado más estable que nos protegía de fluctuaciones económicas. En 2005, bajo el liderazgo de María Elena, lanzamos nuestra primera colección de moda de fiesta accesible, que se convirtió en un gran éxito entre mujeres que querían elegancia sin gastar fortunas. Pero más que el éxito comercial, lo que me llenaba de orgullo era ver cómo cada uno de mis hijos, incluyendo a Daniela en esa cuenta, se había convertido en un adulto íntegro, compasivo y determinado. Carlos Eduardo, mi primogénito, se convirtió en un ingeniero respetado trabajando en proyectos que mejoran las vidas de comunidades desfavorecidas. En 2003 lideró una iniciativa para llevar energía solar a un asentamiento en las afueras de la ciudad. Cuando le preguntaron de dónde venía su pasión por los proyectos sociales, respondió: «Aprendí de mi madre que las dificultades pueden ser trampolines, no obstáculos». María Elena transformó su talento de moda en una plataforma para empoderar a otras mujeres. Además de sus funciones en la empresa, en 2006 creó un proyecto que enseñaba costura a mujeres en situaciones vulnerables, muchas de ellas víctimas de violencia doméstica. Mi madre reconstruyó su vida con aguja e hilo, les decía a sus alumnas. Ustedes también pueden. José Antonio, siempre el más comunicativo, se convirtió en el rostro público de nuestro negocio. Fue él quien negoció nuestra primera asociación internacional, importante en 2008 con una marca europea, que buscaba producción ética en Estados Unidos. Su carisma natural abrió puertas, pero fue su integridad la que mantuvo esas puertas abiertas. Aprendí de mi madre que tu palabra es tu activo más valioso, solía decir. Beatriz, mi más pequeña, nacida en medio de la tormenta, se convirtió en abogada dedicada a causas de mujeres. En 2004 abrió un bufete especializado en derecho familiar, ayudando a mujeres en situaciones similares a la que yo enfrenté décadas atrás. Crecí viendo a mi madre luchar contra un sistema que no estaba preparado para una mujer divorciada con 4 hijos, explicaba. Quiero asegurarme de que otras mujeres tengan el apoyo legal que ella no tuvo. Y Daniela, quien creció con el peso de ser la hija del secreto, se transformó en una empresaria visionaria y filántropa dedicada. En 2007 estableció una fundación en nombre de su madre, Cecilia, que ofrecía becas a hijos de madres solteras. Mi madre y Rosa me enseñaron que la familia no se define por la sangre o los papeles, decía en las ceremonias de entrega de becas. Se define por el amor, por el cuidado, por la presencia en los momentos difíciles. Los nietos empezaron a llegar llenando mi casa y mi corazón. Para 2010 eran 8, 4 de Carlos Eduardo, 2 de José Antonio
uno de María Elena y uno de Beatriz. Verlos crecer, jugando juntos en los domingos familiares, sin idea de las circunstancias extraordinarias que unieron a sus familias, era una de mis mayores alegrías. En 2012, a los 63 años, decidí reducir mi participación activa en la empresa. Mis hijos y Daniela ya la manejaban con confianza y sentía la necesidad de más tiempo para mí, para cuidar mi salud, que comenzaba a mostrar señales de desgaste, y para disfrutar de mis nietos. No fue un retiro completo. Todavía iba a la tienda unas veces por semana. Todavía creaba piezas especiales para clientas antiguas. Todavía participaba en decisiones importantes, pero ahora tenía tiempo para pequeñas alegrías. Enseñar a los nietos a coser, cultivar un pequeño jardín de hierbas en el porche, participar en un grupo de lectura en la biblioteca del barrio. Fue en esta fase más tranquila que comencé a reflexionar profundamente sobre mi trayectoria y el legado que dejaría. No solo el legado material, la empresa, la casa, los ahorros que aseguraban comodidad para mis hijos y nietos, sino el legado de valores, de lecciones aprendidas, de sabiduría ganada a través del dolor y la superación. En 2015 fui invitada a dar una plática en un evento para mujeres empresarias. Estaba nerviosa. Nunca fui de hablar en público. Siempre preferí el trabajo silencioso de mis manos creando en la tela. Pero Beatriz insistió diciendo que mi historia podría inspirar a otras mujeres. No soy oradora, argumenté, y no tengo la educación para hablar con un montón de graduadas universitarias. Mamá, respondió Beatriz con esa determinación que heredó de mí. Tienes algo más valioso que cualquier diploma, experiencia vivida. Tu historia es poderosa. Terminé aceptando. Y para mi sorpresa, esa plática abrió una nueva fase en mi vida. Otras mujeres, muchas, mucho más jóvenes que yo, querían escuchar cómo transformé la traición en fuerza, cómo construí un negocio de la nada, cómo crié 4 hijos sola en una época cuando ser madre soltera era casi un escándalo. El secreto, les decía, no es no caerse, es levantarse cada vez que la vida te tumba. Y si es posible, levantarse mientras ayudas a alguien más que también cayó. En 2018, a los 69 años, viví otro hito, la fusión de nuestra empresa con una marca nacional de moda. No fue una venta, sino una asociación que permitió que Nuevo Comienzo Modas se expandiera a otras ciudades, manteniendo sus valores y esencia. La condición que impusimos fue que la política de contratar mujeres en situaciones vulnerables, iniciada por María Elena, se mantuviera y expandiera. La firma de ese contrato con todos mis hijos y Daniela a mi lado representó el cierre de un ciclo, de la pequeña sala transformada en taller improvisado en nuestra casa a una empresa que ahora tendría presencia nacional. El viaje había sido largo y extraordinario. En 2020, cuando la pandemia golpeó al mundo, enfrentamos nuevos desafíos. Con tiendas cerradas y pedidos de uniformes drásticamente reducidos, tuvimos que reinventarnos una vez más. Fue José Antonio quien sugirió la transición al comercio en línea, algo a lo que nos habíamos resistido por años, prefiriendo el contacto personal con las clientas. La pandemia también nos trajo de vuelta a nuestra esencia. Comenzamos a producir cubrebocas, inicialmente para donación a hospitales y comunidades desfavorecidas, luego como una nueva línea de productos. Toda la familia se involucró. Hasta yo a los 71 años volví a coser diariamente, recordando los primeros días cuando cada pieza que producía era crucial para poner comida en la mesa. Ahora, en 2025, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de todo el dolor, fue rica en significado y propósito. Nunca me volví a casar. Hubo algunas relaciones a lo largo de los años, buenos hombres que trajeron momentos de compañía y afecto, pero nunca sentí la necesidad de hacer nada oficial. Mi familia, mis hijos, Daniela, mis nietos y la siempre presente memoria de Cecilia llenaban mi corazón de una manera que ningún romance podría. Roberto permanece como una figura distante, casi mítica en la historia de nuestra familia.
Cuando los nietos crecieron y comenzaron a hacer preguntas sobre el abuelo que nunca conocieron, dijimos la verdad de una manera apropiada para sus edades, no para perpetuar el rencor, sino para honrar el viaje que nos trajo aquí. Su abuelo cometió errores que lastimaron a muchas personas, explicaba. Pero sin esos errores, nuestra familia no sería lo que es hoy. No tendrían tantos tíos, tías y primos. Yo no habría encontrado la fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Es extraño pensar que le debo gratitud al hombre que rompió mi corazón. No por el abandono, por supuesto, ni por las mentiras, sino por el catalizador que sus acciones se convirtieron en mi vida. Sin esa tarjeta de cumpleaños encontrada en el bolsillo de su chamarra, sin ese viaje desesperado a Phoenix, sin esa confrontación dolorosa, pude haber vivido una vida entera en las sombras, aceptando menos de lo que merecía, nunca descubriendo de qué era realmente capaz. A los 76 años, sentada en el porche de la casa que construí con mi trabajo, rodeada de fotos de hijos y nietos, con la memoria de Cecilia siempre presente en pequeños detalles, siento una paz que parecía imposible ese día de 1978. Las arrugas en mi rostro cuentan la historia de muchas sonrisas, muchas lágrimas, muchas noches sin dormir, muchas celebraciones. Mis manos, ahora un poco temblorosas con la edad, pero todavía lo suficientemente hábiles para enseñar a mi bisnieta de 5 años a hacer sus primeras puntadas, llevan el recuerdo de cada pieza cosida, cada tela cortada, cada botón cosido. Estas manos alimentaron a mis hijos, secaron sus lágrimas, construyeron un negocio, ofrecieron apoyo a otras mujeres rotas. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar con esa joven Rosa asustada y traicionada, le diría: el camino será difícil, habrá días en que querrás rendirte, pero eres más fuerte de lo que imaginas. Este dolor que ahora parece insoportable se transformará en algo hermoso. Y un día, muchos años en el futuro, mirarás hacia atrás y entenderás que ese terrible momento fue de hecho el comienzo de tu verdadera vida. La lección más grande que aprendí y trato de transmitir a mis hijos, nietos y ahora bisnietos es que nuestras historias no se definen por los golpes que recibimos, sino por cómo respondemos a ellos, que a veces necesitamos estar rotos para descubrir de qué estamos hechos, que de las grietas más profundas pueden hacer la luz más brillante. Esa tarjeta de cumpleaños que encontré en el bolsillo de la chamarra de Roberto pudo haber sido el fin de mi historia. En cambio, fue solo el primer capítulo de una saga de resiliencia, reinvención y amor incondicional. Una saga que continúa desarrollándose a través de las generaciones que ayudé a crear e inspirar. Y quizás este es el legado más precioso que puedo dejar. No la tienda, no el dinero, ni siquiera el nombre de la familia, sino la certeza de que es posible transformar el mayor dolor en un propósito mayor, que es posible perderlo todo y aún así reconstruir algo más hermoso de lo que estaba antes, que es posible, al final, transformar la traición en triunfo. Como le digo a mis nietos, la vida raramente sigue el camino que planeamos. El secreto no es resistirse a los giros inesperados, sino aprender a navegarlos con gracia y valor. Y siempre recuerden que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, es exactamente ahí cuando nacen las mayores oportunidades de crecimiento y transformación. Y ustedes, mis queridos televidentes que me están viendo ahora, recuerden, no importa cuál sea su dolor, no importa cuál sea su desafío, siempre hay un camino adelante. A veces solo necesitamos el valor para dar el primer paso, aunque sea con piernas temblorosas y corazón roto. El resto, como descubrí en ese viaje a Phoenix hace tantos años, el camino nos lo muestra. Les agradezco desde el fondo de mi corazón por escucharme con tanta amabilidad.